aplauso más fuerte a Jesús con todas sus fuerzas. El nombre del signo, vamos, aplaudamos a Él. El nombre del signo. ¿Cuántos creemos que el nombre de Jesús es digno de ser levantado, de ser exaltado, de que todos le demos gloria? ¿Qué le parece si tomamos otra oportunidad para levantar el nombre de Jesús con nuestros aplausos? Vamos, den un aplauso al nombre de Jesús. Tú eres digno, Señor, no hay nadie como tú, no hay nadie, Señor. Él es digno, Él es digno, Él es digno. ¿Qué le parece si saluda a 3 personas y le dice: qué guapo te ves hoy, qué bien te ves hoy, mira qué sonriente, wow? Por ahí dicen, ¿verdad? Por ahí dicen que Leeds es la iglesia más bonita de Tlaxcala. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué la iglesia Leeds es la más bonita de Tlaxcala? ¿Quieren que le diga por qué? No son estos muros, ¿sabe? La iglesia somos nosotros. Y ustedes son la iglesia más bonita de Tlaxcala. Ustedes lo son. Y ¿sabe? Nos sentimos bendecidos por eso. Ustedes son increíbles. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo cuando decimos amén. Y quiero leerle una parte de la escritura que está en el libro de Romanos capítulo 12 y dice versículo 4. ¿Cuántos creemos que esta es la palabra de Dios? El pastor David Ruiz, que está en Días de Esperanza, no se lo quiere perder. Por cierto, abro un paréntesis, vaya al cierre, no se lo quiere perder. ¿Cuántos ya fueron a Días de Esperanza? Está increíble, y los que no han ido se la están perdiendo, pero tienen hoy otra oportunidad. A ver, los que ya fueron, levanta tu mano, levántate, déjala arriba. Ahora voltea a ver a alguien que no tenga su mano arriba y dile: no te la pierdas, no te la pierdas. Gracias. Y dice el pastor David: ¿cuántos creemos que esto no contiene la palabra de Dios? Esto es la palabra de Dios. Y dice Romanos capítulo 12 versículo 4: porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿verdad que sí? Unos son brazos, unos piernas, unos orejas, otros ojos. Y dice versículo 5: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Diga conmigo: uno. Dice: y todos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos. Versículo 6: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Entonces nosotros creemos que todos nosotros formamos un solo cuerpo, ¿cierto o no es cierto? Dile al de al lado: eres parte mía y yo soy parte tuya. Dile: yo soy parte tuya. Perfecto. Ahora, todos tenemos diferentes talentos, ¿verdad que sí? Pues en la iglesia tenemos diferentes talentos. Dígame. Y hoy tenemos a uno de esos talentos que va a compartir con nosotros. Está nuestro hermano Josué Morales. Pásale, Josh. Él está funcionando en la iglesia de Leeds Apizaco y creemos que él tiene algo de parte de Dios para nosotros. Josh, el Señor te use. ¿Cómo está, iglesia? Ocupe un momento su lugar. Gracias por la presentación, Pax. Dios le bendiga. Y cada uno en su contexto, pero en el mío puedo decir que Dios es bueno. Dios es bueno. Y para ello quiero también en esta hora hacer una presentación, no de mi persona, porque sé que algunos de ustedes no me conocen, pero quiero presentarles a alguien en esta hora en el cual he pensado, he imaginado
tener el privilegio y como es en esta hora, de presentar a un hombre, de presentar a Cristo. Y yo lo haría de esta manera. Damas y caballeros, amigos que nos visitan, Iglesia de Leeds Tlaxcala, con ustedes un hombre que no necesita presentación. Ha realizado muchas maravillas que es difícil de enlistar, porque ha hecho lo imposible una y otra vez. Su nacimiento fue predicho. Ángeles anunciaban su nacimiento, marcando un antes y después en la historia de la humanidad. Y no solo eso, hay un libro que habla de él, de pasta a pasta. Alimentó a 5,000 almas con solo 5 panes y 2 peces. De una roca en el desierto hizo que brotaran manantiales interminables de agua fresca. Desafió las leyes naturales, caminó en el agua, calmó las tempestades, convirtió el agua en vino sin trucos de cámara ni efectos especiales. Él es aclamado el Rey de Reyes, el Señor de Señores, mucho antes que cualquier rey humano. Con el poder de su palabra fue creado el universo. Él es el autor de la vida, el alfa y el omega, el principio y el fin, la estrella resplandeciente de la mañana. Su nombre es fiel y verdadero. Él es el amado del cielo, el admirable, el príncipe de paz, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el Emanuel. Así que pónganse de pie y dale la gloria, la honra al Señor de vivos y muertos, al que murió y al que resucitó al tercer día. Al Señor de vivos y muertos, al que resucitó con gran poder, aquel que es, aquel que era y aquel que ha de venir. Dale la gloria a Jesús, dale la gloria a Jesús, dale la gloria a Jesús. Digno eres tú, Jesús, de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración. Toma este tiempo, Jesús, para que hables a nuestros corazones, haya un cambio genuino en nosotros, y que al momento de salir de este lugar, oh Dios, te pedimos que salgamos con una convicción plena, una fe firme y más sólida de creer en Jesús, el nombre sobre todo nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, iglesia. Cada vez que uno estudia acerca de Jesús, uno va conociendo más. Y como dijera aquel filósofo, yo solo sé que no sé ni más, no sé nada. Lo que pensaba que yo conocía, viene la palabra, se revela mi vida y solamente, como decimos aquí, wow, wow. Y dicho de esta manera, esta serie ha llenado mucho mi corazón. Y si usted se da cuenta, estas series que hemos visto en lo que va del año, han sido muy edificantes. No sé para usted. ¿Ha sido edificante para usted? Para mí lo ha sido mucho. Y en esta ocasión, ciertamente nuestra serie, ¿cómo se llama? ¿Lo decimos una vez todos? Jesús. Y el tema que hoy vamos a ver acerca de Jesús como el Maestro. Si trajo usted su Biblia, me gustaría que me acompañara al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29.
Jesús el Maestro. Aquí en la pantalla, si usted no trajo una Biblia, dice de la siguiente manera: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Y en Juan capítulo 13, versículos del 13 al 14, y antes de leerlo, me gustaría preguntarle a usted: ¿usted cree que Jesús es el Maestro? Voy a preguntar una vez más: ¿usted cree que Jesús es el Maestro? Bueno, Juan escribe las palabras de Jesús y dicen: ustedes, me llaman Maestro y Señor. ¿Y sabe qué? ¿Qué dice Jesús? Tiene razón. ¿Jesús es Maestro? Sí. Tiene razón. ¿Por qué lo soy? Pues yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies. Ustedes también deben lavarse los pies, ¿qué? Unos a otros. En la época de Jesús, hermanos, había grupos religiosos muy respetados, como son los fariseos y también los escribas. Los fariseos era un grupo religioso que promovía los rituales, todas las cuestiones religiosas. Los fariseos, los escribas, en cambio, ellos eran maestros, tenían un conocimiento teórico, un conocimiento de letras, eran letrados, eran profesionales en conocimiento. Pero la gente veía que en ellos, para poder hablar, citaban a otros rabinos antecesores a ellos, y lo que ellos decían lo fundamentaban en lo que sus antepasados decían. Ellos citaban a otros. La gente estaba acostumbrada a escuchar frases como fulano dijo, fulano, sultano también lo mencionó. Estaban acostumbrados a escuchar eso. Mas Jesucristo no citaba a nadie más. Él hablaba con su propia autoridad, como si Él mismo fuera la fuente de verdad. En el Evangelio de Mateo dice claramente que la gente se quedaba asombrada, se quedaba atónita con sus enseñanzas. Se admiraban, quedaban pasmados, quedaban perplejos, porque era un tipo de enseñanza que en los tiempos de Jesús no se daba, hasta que el Maestro vino. Claramente aquí nosotros podemos ver que la gente estaba totalmente cegada. No podía ver, no podía entender, no podía escuchar. Pero al momento que Jesús se presenta y empieza a enseñar, la Biblia nos enseña que la gente empezaba a cambiar, empezaba a ser transformada en cierta manera. Jesús, hermanos, sigue siendo el Maestro perfecto. Su autoridad nos guía sin sofocarnos, sin ahogarnos, sin presionarnos. Y su ejemplo, hermanos, aún todavía nos impulsa sin desanimarnos. El contraste que nosotros encontramos aquí es que los fariseos y los escribas solamente hablaban y tenían un conocimiento, y hasta ahí estaba bien. Pero faltaba algo más. Jesús también lo hacía. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Jesús también citaba, no a rabinos, pero Él citaba a profetas, citaba los salmos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Qué es lo que nosotros empezamos a ver? Nosotros empezamos a ver entonces, hermanos, que Jesús empieza a hablar con autoridad. Lo que Él dice es. Lo que Él dice
ha de ser. Y hoy vivimos en un mundo lleno de voces que compiten, en el cual tratan de moldear nuestro carácter, tratan de moldear nuestro comportamiento, tratan de moldear nuestros oídos, en gustos musicales, en la forma que vestimos, a través de las redes sociales, a través de una tableta, a través de una pantalla, en el trabajo, en la escuela. Siempre hay alguien diciéndonos cómo vivir, cómo pensar y a quién seguir. Sin embargo, muchas de esas voces se contradicen entre sí, no hay una coherencia. Los influencers viven de apariencias y la gente pierde confianza casi en todo. En medio de este ruido y desilusión, Jesús sigue siendo una esperanza para ti, un molde perfecto, un maestro arquitecto, perito arquitecto es Cristo. Jesús sigue siendo el maestro perfecto y su autoridad, hermano, nos guía para que no solamente vivamos en victoria en este mundo, sino que nosotros, usted y yo, podamos alcanzar una vida eterna, una vida gloriosa con Él. Amén. Y en esta hora, siendo esta serie Jesús la esperanza del mundo, hoy vamos a contemplar a Jesús como el Maestro Supremo. Y como primer punto que quiero leerles es que en este contexto del pasaje bíblico, de lo que nos dice Mateo, es un cierre en el cual Jesús ha dado un sermón bastante amplio. Como maestro, Jesús enseñaba ¿a través de qué enseñaba Jesús? Parábolas. ¿A través de qué más? Jesús enseñaba a través de preguntas. Y una de las preguntas que hacía Jesús es: ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Jesús enseñaba también con verdades simples de la vida. En la mujer samaritana le hacía revelar: ¿cuántos maridos tienes? Pero Jesús, en su manera de poder enseñar, Él lo hacía con un temple. Y aquí vemos que aunque Jesús no lo expresa, no lo dice propiamente, en la imagen de Jesús, en el carácter de Jesús, Él está mostrando que Él está lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Y cómo termina? ¿Con qué termina? ¿Con qué termina? Templanza. Jesús tenía la templanza para poder enseñar. Jesús tenía amor para poder enseñar. Jesús tenía pasión por las almas. ¿Recuerdan hace un par de domingos que veíamos cómo Jesús entraba triunfalmente a Jerusalén? Jesús enseñaba con humildad. Y no solamente enseñaba con humildad, sino que Jesús mismo era la manifestación de esa humildad. Un rey, el soberano del universo, el creador del cielo y la tierra. ¿Cómo es posible que haya entrado en un pollino, en un burrito? ¿Cómo es posible que esa imagen de Jesús haya sido manifiesta? Simple y sencillamente porque desde la concepción de su nacimiento hasta su muerte, Él enseñó toda su vida. Aunque hay una parte de su vida que la Biblia no nos muestra, pero nosotros vemos que encontramos en las Escrituras que los fariseos y nadie que buscaba algo con qué acusarle, dice que no encontraban absolutamente nada. Jesús vivió una vida plena, perfecta. Un maestro que enseña con autoridad. En Mateo capítulo 27 y versículos 27, 28 y 29, nosotros encontramos entonces, retomo el punto, que viene de un sermón bastante amplio,
habla acerca de los tesoros del cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, juzgar a los demás, la oración, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí. Y en la parte última habla de los dos cimientos. Los dos cimientos, recuerden que había un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, vino la tempestad, la lluvia y su casa se desplomó. Sin embargo, hubo un hombre prudente en el cual construyó, cimentó su casa sobre roca, sobre suelo firme, vino tempestades, vino lluvias y su casa no le pasó absolutamente nada. Y después que termina de enseñar esto, aquí en Mateo nosotros encontramos que Jesús, al terminar estas palabras, la gente se admira de su doctrina, dice la versión 60, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que solamente hablaban, pero hasta ahí nada más. Y de hecho, de esta manera, su autoridad, hermanos, no provenía de hombres. En Juan, en capítulo 3, en el versículo 2, nosotros vemos a Nicodemo que decía: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces sino Dios está con él. En tu espíritu, en tu alma y en tu ser, ¿comprendes que Jesús es el Hijo de Dios? Para los que no contestaron, te tengo una buena noticia. ¿Sabes? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y así como en esta palabra de Juan dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús, hermanos, en este contexto histórico no dependía de tradiciones. Rabí le decían por respeto a su conocimiento. Eso es lo que significa rabí. Jesús no citaba para validar. Él era la fuente de la verdad. Él era la fuente de la verdad. Los escribas en tiempos de Jesús eran los profesionales, eran los doctores especializados, los teóricos de la ley mosaica. Citaban la ley, pero no era su forma o un estilo de vida. Su enseñanza confrontaba y transformaba. La gente se admiraba porque su palabra penetraba el corazón. Las enseñanzas de Jesús, hermanos, hacía arder o encender los corazones, porque era una extensión de su unción mesiánica. En el contexto de la resurrección, Lucas plasma en el capítulo 24, en el versículo 32, se manifiesta a dos de los discípulos y Lucas decía, y se decían unos a otros, o el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? ¿De qué manera entonces nosotros conocemos a Jesús? Levanta la mano. Bueno, mejor no. Pero si yo te preguntara: ¿conoces a Jesús? No me contestes como en cuanto al conocimiento de los escribas. Tenían conocimiento, sabían quién era Jesús, cómo andaba, cómo caminaba, sabía cómo obraban. Pero la pregunta es esta, querida iglesia, amigo nuevo, invitados: ¿conoces a Jesús? Y para comprender un poquito más esta pregunta, si yo te preguntara: oye, ¿conoces al pastor Israel Valenzo? ¿Conoces a su esposa, a sus hijos? De antemano vamos a decir: sí, sabemos dónde vive, sabemos su ministerio, pero ¿los conocemos realmente? ¿Los conocemos realmente? Y la pregunta, hermanos, va enfocada al mismo Jesús de Nazaret. ¿Qué tanto nosotros, usted y yo, conocemos a Jesús? No hay otra manera de conocer a Jesús, hermanos, que teniendo una relación
una comunión. Y esa comunión, esa conexión, ¿cómo la logramos? A través de la oración, a través de su palabra. Porque así como dice Lucas, oye, no ardía en nosotros ese fuego, esa pasión por conocer más de en las escrituras de Jesús. No ardía en nosotros ese fuego. Porque Lucas al final dice: y cuando nos abría las escrituras, decía nuestra pastora al inicio, esta es la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que en ella encontramos paz? ¿Cuántos creen que en ella encontramos dirección? ¿Cuántos creen que en ella encontramos luz, encontramos salvación, encontramos guía, encontramos paz? Iglesia, su autoridad revelaba su identidad. Ahí mismo en Juan, en el capítulo 3, del versículo 2, dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales que tú haces. Enseñaba como quien tiene dominio absoluto de la verdad. Su autoridad confirma que Él es más grande que un maestro humano. Él es el Hijo de Dios. Hoy no basta, no podemos quedarnos solamente en escuchar de quién es Jesús. Usted y yo necesitamos someternos a la autoridad de Jesús. El profeta Isaías declaraba en el capítulo 55, en el versículo 4, dice: lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. En la versión 60 me gusta porque dice: lo he puesto por testigo a los pueblos, por maestro y jefe a las naciones. Y el segundo punto que quiero hablarte de en esta hora es que un maestro no siempre tiene un conocimiento. Jesús es un maestro que modela con su ejemplo. Y para ello su enseñanza se valida en su vida. Su enseñanza se valida en su propia vida. Su identidad era sin orgullo, porque en Juan, en capítulo 13, versículos del 13 al 14 que leímos al principio, en el versículo 14 especialmente, dice que les dice a los discípulos: así como yo les he lavado los pies. ¿Cómo eran los pies de los apóstoles en ese tiempo? No usaban marcas, ¿verdad? No usaban Nike ni Caterpillar para andar en el camino. ¿Qué usaban? Sandalias, polvo. No caminaban sobre caminos pavimentados. Jesús entonces, en una muestra de humildad de lo que él enseñaba, lavaba los pies todos mugrosos. Vaya usted a saber si se cortaban las uñas, vaya a saber si tenían hongos o si tenían laceraciones de tanto caminar. Pero a Jesús le importó eso. ¿Qué estaba mostrando? ¿Qué estaba enseñando? Estaba mostrando humildad, estaba mostrando servicio. Porque dice su palabra que él no escatimó el dejar de ser Dios, sino que se hizo semejante a usted y yo. Se hizo semejante a usted y yo. Y lo más glorioso, lo más trascendental de su enseñanza es que él vino a mostrar un reino basado en el servicio, basado en la compasión por los demás. Y entonces nosotros aquí encontramos que su ejemplo redefine el liderazgo. El maestro se hizo siervo y la palabra viva, Jesús, que es el verbo, está en acción, está accionando. ¿En cuántas de nuestras ocasiones, hermanos, escuchamos para llegar a estos días, antier y hoy, para días de esperanza? ¿Cuántas veces nos impulsaron a decir: escribe 3 amigos, ora por ellos? ¿Cuántos de nosotros obedecimos esa acción?
Porque esa acción, su fundamento es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No fuimos a todo el mundo, fuimos a nuestras colonias, pero estamos cumpliendo la gran comisión, ¿cierto o no? No escuché ningún amén. Nada se preocupe. Bueno, sí, preocúpese, pero aguánteme tantito, ahorita le digo por qué. Y estuvimos orando por nuestros amigos. Yo invité a 3. De los 3, estuve, insiste. De los 3 solamente fue uno, y fue el día de ayer, y solamente fue un ratito. Dije, Señor, ¿es tu voluntad? Si no fueron, por lo menos no quiero estar delante del cielo y que me digan, pues tú conocías del evangelio y no me invitaste, no me hablaste. Señor, ya les hablé, ellos ya conocen, pero hay algo que les detiene. Y aquí la cuestión es que Jesús nos ha mandado a hacer la gran comisión, nos ha enseñado. Y quiero tomar una parte de esto porque Jesús decía, id por todo el mundo, vayan y prediquen. Y los mismos evangelios plasman que Jesús iba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, predicando el evangelio de las buenas nuevas. Y conforme él iba predicando, dice que muchas multitudes que lo seguían. Ciertamente iba puro enfermo, hay todas las personas que necesitaban un milagro, pero también había gente de un estatus social alto que lo seguían. Sin embargo, en todo este contexto, nosotros podemos ver entonces que Jesús no solamente hablaba, sino que él mismo hacía. Había entonces una coherencia dentro del conocimiento que él tenía a la acción. Y eso es algo muy importante para nosotros, iglesia, que no solamente estemos aquí en este lugar, sino que vayamos y alcancemos al perdido, sino que nosotros salgamos de este lugar y mostremos con nuestro carácter, con lo que soy, tal como yo soy, a través del Espíritu Santo, mostrar la imagen de Jesucristo. Porque a veces nosotros no evangelizamos porque hay algo que nos atrasa, hay algo que la gente o nuestros amigos conocen, y eso a veces limita mucho el que nosotros podamos predicar del evangelio. Y quiero empezar a invitarte en esta hora a que, yo sé que tú conoces de la palabra del Señor, pero quiero invitarte a que ahora tú la ejerzas, a que tú la lleves, a que tú la moldees en tu carácter. Es triste y es lamentable, la verdad, que cuando llegan situaciones en las cuales se debe demostrar el carácter que Cristo ha formado en nosotros, y vemos a la gente que no, pues ya tiene tiempo congregándose, y cuando vemos situaciones que se presentan, eso lo viví el día de ayer, eso hasta parece que ¿y este brother de dónde salió? ¿Si es de los nuestros o no? Empezó a gritonear, empezó a manotear, dije, Cristo bendito. La palabra muchas de las ocasiones no está en nosotros y no la activamos. Su autoridad, hermanos, revelaba su identidad, enseñaba como quien tiene dominio absoluto de la verdad, y su autoridad confirma que Él es más que todos. Su ejemplo, hermanos, redefine el liderazgo. El maestro se hizo siervo, y la grandeza de su reino está en el servicio y no en la posición. Su modelo establece el estándar para sus discípulos. Su modelo establece el estándar para sus discípulos. Ustedes también deben. Está muy repetida esa parte dentro de las escrituras, dentro de los evangelios. Ustedes deben. Y esto no es opcional, esto es el patrón que se repite dentro del reino de Jesús.
Y seguir a Jesús, hermano, no solamente es aprender de Él, sino es vivir como Él. Amén. En primera de Pedro, en capítulo 2, en el versículo 21, dice: porque para este propósito han sido llamados, iglesia, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles el ejemplo para que sigan sus pasos. Un himno que se compuso en el año de 1871 por una estadounidense llamada Mary Slade. Quizás algunos la conozcan, pero la letra de este himno, el coro dice: qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Esta autora era una maestra de escuela dominical. Era una maestra que enseñaba palabra del Señor. Y dicho sea de paso, ella compuso este canto precisamente para impulsar a los pequeños y a los más grandes. Incluso por muchos años se cantó este himno en las iglesias. Lo precioso es como dice esta autora: cuán preciosos, cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro. Quiero decirte, iglesia, que seguir a Jesús no es complicado, no es difícil. Los difíciles somos usted y yo. ¿Sí me comprendió? Los difíciles somos usted y yo. Porque conociendo de la palabra del Señor, yo mismo puedo decir eso. El Señor viene y jala las orejas de una manera que no quisiéramos, pero nos jala la oreja. Y por su gracia y misericordia es que nosotros seguimos adelante. Un maestro que forma discípulos transformados. Jesús no buscaba oyentes. Jesús no buscaba oyentes. Jesús buscaba seguidores. Amén. Su meta no era una admiración. Jesús no buscaba que lo admiraran. Jesús no venía a buscar una posición, sino Él venía, su única función es que usted y yo salgamos transformados. La función de Jesús es que usted y yo, al momento que nosotros lo conozcamos, nuestra vida sea totalmente transformada. Si yo era un enojón y me enojaba por todo, así como Pedro Picapiedra, el Espíritu Santo viene y me transforma. Y ahora el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ahora mi carácter es totalmente transformado para gloria y glorificar a Dios Padre con mis acciones, en la forma en que yo camino en este mundo. Es lo que Jesús busca de nosotros. Forma carácter, no solamente el conocimiento. Jesús moldea el corazón y no solo la mente. Su enseñanza exige obediencia práctica. El verdadero aprendizaje se evidencia en la acción. Querida iglesia, en esta hora quiero invitarte a que estos momentos, estos días, sobre todo hoy, que es el último de días de esperanza. Qué bueno que no conozco a la mayoría, así que puedo decir, no he visto a nadie. Ya podría decirlo, pero realmente, ¿cuántos de ustedes han participado? ¿Han hecho equipo en días de esperanza? Es un momento que Dios ha puesto para nuestra ciudad, para nuestro estado, para que el conocimiento de Jesús sea esparcido por aquellos que no le conocen. Y aprovechemos la invitación que nos han hecho de que hoy vayamos. Y si hoy domingo tienes un familiar en tu casa, ¿sabes qué? Vamos, ven,
No tardamos. Llévalo. Tu vehículo, tu dinero, bueno, por decirlo tú, todo lo que tenemos proviene de Dios. Todos los recursos que tú tienes. ¿Sabes algo? En la Biblia dice que cuando Jesús entró en el pollino, ese pollino, ¿sabes qué? No era de él, era prestado. Pero Jesús dijo, díganle al dueño que se los voy a devolver. Entonces, si te pesa, changos, a ver si no, a lo mejor ya no vengo otra vez. Si te pesa gastar tu gasolina, las llantas, tu vehículo, gastar tu dinero en llevar a un amigo, hoy el último día, ¿sabes qué? No te preocupes, Jesús te está pidiendo prestado eso, Él te lo va a devolver. Él te lo va a devolver. Jesús no necesita de nuestros recursos, no necesita absolutamente de nada material. Él es el creador del oro, de la plata, de todos los metales preciosos, de todas las piedras preciosas que tienen un valor alto. Pero con esto Jesús nos está enseñando la humildad. Oye, colabora en el reino, colabora conmigo. ¿Te animas? ¿Te animas? Lleva a tu amigo, lleva a tu invitado, lleva a tu familiar, lleva a tu primo, prima, quien sea que no conoce y que sabes que necesita escuchar un mensaje de esperanza. Llévalo, tráelo. Jesús, con un corazón tan hermoso, dice: díganles que me presten, yo se los voy a devolver. Qué enseñanza tan preciosa nos está dando Jesús. Pero les decía, aquí lo difícil somos nosotros. Santiago 1:22 dice: sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y termina con algo fuerte, dice: no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Sean hacedores de la palabra. Y para empezar a concluir este tiempo, hemos visto que Jesús enseñaba en parábolas, enseñaba a través de preguntas, enseñaba a través de cosas cotidianas, cosas simples de la vida. Él enseñaba para que el hombre pudiera entender su enseñanza, su mensaje. Jesús vino a este mundo para dar buenas nuevas de salvación. Amén. Jesús vino a acercar el reino de Dios, lo bajó y lo acercó a nosotros. Aquí, palmo a palmo, uno a uno, aquí para que usted y yo tengamos el conocimiento, ¿sí? Eso es importante, pero que también nosotros llevemos a la práctica todo lo que Él ha dicho a través de su palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Lava los pies. Lava los pies de aquel que ha caminado por caminos complicados, por sendas difíciles. Hay personas que están en el hospital día y noche. Y sus pies están tan gastados. Están tan polvorientos de caminar. Tienen una sed de Jesús. Tienen una hambre. Quieren escuchar ese mensaje de esperanza. Quieren tener paz en el corazón. Jesús, entre tantas enseñanzas, insisto con esta, Jesús nos enseñó y nos dijo: id y prediquen a las naciones. Ve, habla de Jesús, habla de mí. ¿Cuántas personas necesitan
de identidad. ¿Cuántas personas hay faltos de identidad? A tal grado que se rebajan para compararse con los animales. ¿Y dónde estamos usted y yo? ¿En dónde está usted y yo? Jesús no vino a condenar al mundo. ¿Cuánto más nosotros no debemos de condenar al mundo? Jesús absolutamente no rechazó a nadie. La palabra inclusión parece que es una palabra nueva, pero Dios es un Dios incluyente desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Y en la palabra que hemos escuchado en estos días, la palabra base es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ha amado al mundo para que todo aquel, altos, chaparros, güeros, morenos, flacos, delgados, enfermos, leprosos, terians, la comunidad del abecedario, todos, ricos, pobres, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahí es en donde Jesús entra como maestro, el gran maestro, porque enseñó, y la expresión máxima de su enseñanza y de su acción fue ir a la cruz del Calvario y dar su vida por ti y por mí. Eso es lo que nos enseña Jesús, a dar también nuestra vida por aquellos que lo necesitan. Jesús no solamente es un maestro como los demás, su autoridad está cimentada en su ejemplo, está cimentada en la acción. Jesús no depende de los títulos humanos. Él mismo habla como la fuente de verdad. De cierto te digo, yo os digo, o yo les digo. En muchas frases Jesús mismo habla de sí, dice yo te digo, yo soy, yo, y no lo hace para sentirse más alto que usted y yo, aunque lo es, su grandeza, Él es Dios, aunque su grandeza lo merece, pero Él lo dice para que tú te acerques a Jesús con confianza. Acércate a Jesús, hermano, en esta hora. Iglesia, quiero decirte que es el tiempo en que nosotros debemos de despertar. ¿Lo llamas maestro y Señor? Jesús mismo dice, bien lo dices. Así como me llamas maestro y Señor, ve y lávale los pies. Lávale los pies así como yo les hice a ustedes. Vayan y háganlo con otros. El caminar en esta vida, hermanos, implica caminos pedregosos, caminos difíciles, caminos complicados. Y ahí sí entra este canto que dice: cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. El Espíritu Santo, hermanos, anhelo que sea el que te impulse, el que te cambie, el que te transforme para manifestar en tu ser, en tu carácter y en todo lo que hagas la imagen de Jesucristo. Cuán hermoso es su nombre, amén. Así que la pregunta final no es cuánto sabes de Jesús, sino cuánto de lo que sabes estás viviendo. ¿Cuánto de lo que sabes estás viviendo, querida iglesia? ¿Es difícil caminar? Sí. Pero busquemos a Jesús, al Maestro, que no solamente enseñaba, sino que Él hacía. Lo que Él enseñaba, Él mismo hacía. Así que, iglesia, quiero invitarte a que te pongas de pie en esta hora. Y sé que aquí hay personas nuevas que han venido. Y quiero invitarlos, aquellos que tienen su sticker, quiero invitarlos a que en este mundo no ha habido nadie
que tenga una autoridad moral y espiritual para decirte qué es lo que tienes que hacer para vivir plenos. No les estoy vendiendo la idea, queridos nuevos amigos invitados, no les estoy vendiendo la idea de que si tú reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, todo es color de rosa, todo es alegría, todo es felicidad. No, lo que yo te estoy diciendo es que van a venir problemas, van a venir dificultades, van a venir alegrías, va a venir gozo. Pero cuando venga todo esto, tú estés firme y reconozcas que todo lo que proviene de Dios. Y sobre todo hay algo maravilloso. Lo que Jesús quiere para sus vidas es que sus vidas sean transformadas. Así que solamente ahí donde estás, levanta tu mano si vienes por primera o segunda vez. Levanta tu mano si vienes por primera o segunda vez o tercera. Levanta tu mano. Aquí hay unas personas. Jesús como maestro nos decía en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Tú crees en Jesús? ¿Crees que Jesús puede transformar tu vida? ¿Crees que Jesús puede cambiar tu corazón, cambiar tu carácter para gloria de Dios Padre? Si tú lo crees, así como estás, quiero que cierres tus ojos. Y todos en esta congregación vamos a hacer esta oración. ¿Está listo? Amado Jesús, reconozco en esta hora que soy pecador. Reconozco también que tú eres Jesús, el Maestro. Que tú eres Jesús, el dador de vida. Que tú eres Jesús, que con tu sangre me lavas y me limpias de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar con rectitud todos los días de mi vida. Amén. ¿Qué te parece si levantas tus manos y adoramos un momento al Señor? Cuán precioso es el nombre de Jesús. El velo partiste, la tumba vacía ahora está. Cántalo con nosotros. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Levanta tu voz y dile: Inigualable, cuán precioso es el nombre de Jesús. incomparable, Entrégate en adoración a Él. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Dilo. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús. Cántalo, iglesia. Poderoso es su nombre, Eleva tu voz al cielo. incomparable es Proclama el nombre de Jesús en esta hora. nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre. Cuán precioso es el nombre de Jesús. Amén. Si estás en dificultades, si estás en problemas, acude a Jesús. Amigo, si estás en dificultades, acércate a Jesús. Él está ahí esperándote a que tú te acerques. Ahí está Jesús. Acércate a Él. Háblale, acércate a Él a través de una oración. Y Él se acercará a ti y te ayudará y te auxilia en todo momento. Amén. Y para nuestros amigos nuevos que están aquí, aquí hay un letrero que dice bienvenido a casa. ¿Pueden voltear, por favor? Ahí atrás.
pueden ir, acercarse a ese letrero. Les tenemos un regalo para ustedes. Les tenemos un obsequio. Así que, ¿qué le parece, iglesia, si damos un aplauso a Jesús Reyes para que